Oseas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al resto del capítulo, y vamos a estar predicando el 3 y el 4. O sea, 3, versículo 1, dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que esta tarde nos hables, Señor, por medio de las Escrituras. Te pedimos que podamos ver tu gran amor, Señor, en la cruz del Calvario. Podamos ver tu amor ilustrado en Oseas y Gomer, una mujer adúltera, Señor, y Oseas un hombre fiel, y cómo, así como tú vas a través de tu pueblo, vas a través de su infidelidad. Oseas iba tras Gomer. Háblanos por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. El versículo 1 de capítulo 3 dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera. En esta escena vemos una orden divina al profeta Oseas de volver a tomar a Gomer para atrás. Gomer es la mujer con que Oseas también por orden divina había tomado en casamiento. Acompáñenme al capítulo 1, miren conmigo el capítulo 1, guarden su lugar en el 3 y miren capítulo 1 y miren el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas: dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Oseas se casó con una mujer llamada Gomer, quien Dios le dijo proféticamente que sería una adúltera, una mujer infiel toda su vida. Y después Oseas tuvo 3 hijos, y cada uno de esos hijos representaría el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Estos juicios vinieron por la idolatría de Israel, pues ambos hombres y mujeres estaban asistiendo a cultos paganos en las montañas, donde practicaban orgías sexuales para tratar de llamar la atención y la bendición de su ídolo Baal. Y Oseas se casó con esta mujer, quien sería adúltera por mandato de Dios y quien le sería infiel para mostrar el gran amor de Dios hacia Israel, su pueblo infiel. Y por esta razón, como dijimos, Oseas es llamado el apóstol Juan del Antiguo Testamento, porque nos muestra el gran amor de Dios hacia su pueblo infiel. Pero ahora, cuando llegamos al capítulo 3, la escena ha cambiado y ha pasado tiempo, y Gomer, con la que se había casado Oseas, lo ha dejado por otro hombre, o por varios hombres, por irse detrás de sus amantes. Y Dios, en otra escena gráfica, le da una nueva orden a Oseas, igual de gráfica que la primera. Miren conmigo el versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero.
Miren conmigo rápidamente el capítulo 2 y miren el versículo 2. Esta mujer iba a ser una representación de Israel y su adulterio espiritual. Capítulo 2, versículo 2. Contendé con vuestra madre, quien se refiere a Israel, que es una figura de Gomer. Dice, contendé porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Israel era como una mujer quien ofrecía sus pechos por dinero. Miren el versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Israel no reconocía de quién venía su sustento y pensaba que Baal se lo daba, y Dios era y es un Dios celoso. Miren conmigo el versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecen a Baal. Y es esta mujer a quien ahora en el capítulo 3, versículo 1, Dios le dice a Oseas que vuelva a tomar, que la vuelva a tomar porque se ha ido con sus amantes. Miren conmigo el versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, comida asociada con el sacrificio de los ídolos. Dios le da una orden que vaya y vuelva a tomar a su esposa, quien en ese mismo momento estaba en la posesión de otro hombre cometiendo adulterio. Y la pregunta es, ¿cuántos hombres fueran tras una esposa adúltera y la sacarían por amor de la esclavitud sexual en la que ella misma se metió? ¿Cuántos hombres o mujeres amarían a su cónyuge si se encontraran en la misma situación? Pero aquí Dios le dice a Oseas, ve y toma a la mujer que te está haciendo infiel en este momento con otro hombre. Oseas, ve y toma a esa mujer que en este momento está en cama con otro hombre. Oseas, ve y muéstrale amor a esa ramera, a esa adúltera, a esa mujer que se vendió a pesar de ser tu esposa. O sea, ve y ámala incondicionalmente para mostrarle al mundo cómo yo amo a mi pueblo a pesar de que es infiel, por amor al pacto que hice con ellos. Oseas 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Aquí Oseas tiene que ir y literalmente comprar a su propia esposa de la esclavitud, y aparentemente él paga por ella. Aparentemente ella había caído en algún tipo de esclavitud sexual, probablemente había asistido a los lugares paganos, a los templos, y la habían tomado por una prostituta. Y ahora Oseas, para comprarla, tenía que pagar 15 siclos de plata y un homer para recuperarla. Y vemos cómo el amor de Dios, a pesar de que nos desviamos, siempre, como Oseas, va tras nosotros. A pesar de que sabemos quién es el único Dios verdadero, nos desviamos continuamente por lo que no es Dios. A pesar de saber que no hay vida en el mundo, nos dejamos seducir por el mundo y los deseos de la carne. Y muy pocos hombres o mujeres harían esto si su cónyuge se apartara, comprarla de la esclavitud sexual. Pero así de grande es el amor de Dios para su pueblo infiel. ¿Cuántas veces hemos olvidado el profundo amor de Cristo por su iglesia? Oseas 3, versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Oseas le dice a su esposa, yo te compré de la esclavitud sexual y te seré fiel y te enseñaré con amor a ti
ser fiel, a que tú seas fiel. Y de la misma manera vemos una fotografía de Dios salvándonos a nosotros, siendo fieles después de salvarnos, mostrándonos con amor a que nosotros también seamos fieles a su pacto. Miren conmigo el versículo 4. Porque muchos días estarán con los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efud y sin terafines. Aquí Dios habla proféticamente y dice, en un tiempo, en los días finales, Israel será limpiado de su idolatría. Israel será limpiado de su adulterio espiritual. Dios en el futuro limpiaría a Israel como Oseas limpió a Gomer de su infidelidad. Y ellos estarían sin sus estatuas y sus métodos de adivinación. En esos días ellos voltarían al Mesías para salvación. Miren el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová y a David su rey, y temerán Jehová y su bondad en el fin de los días. La palabra en el fin de los días o los últimos días en la Biblia, a través del Nuevo Testamento, se refiere, y el Antiguo Testamento, a después de la resurrección de Cristo. En los últimos días, después de la resurrección de Cristo, un remanente de Israel vendría al Mesías en grandes números, y dice a Jehová su Dios y a David su rey. No está hablando de David físico, pues en los últimos días ya no se refiere al David físico, sino, como dice Pedro, se refiere a Cristo, quien resucitó de los muertos. Pues el David físico sigue en el Seol, dice Pedro en el libro de Hechos. En los últimos días Dios limpiaría a Israel y vendría al Mesías en fe y arrepentimiento. Ahora, guarden esa escena en su mente y entremos al capítulo 4. No olviden esta escena del amor de Dios, y en el capítulo 4 entramos al versículo 1, donde Dios trae los cargos en contra de Israel. Miren conmigo el capítulo 4, el versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí vemos en otra escena al profeta Oseas predicando delante de Dios como en una corte legal, trayendo los cargos en contra de esta nación apóstata. Y Dios dice, estos son los cargos contra ustedes, Israel. La tierra está llena de mentirosos, no hay misericordia, no hay lealtad de pacto, no hay fidelidad a Dios. Israel continuamente quebrantaba este pacto de Dios. Y lo peor es que toda la ignorancia de Dios abundaba dentro del mismo pueblo que se llamaba el pueblo de Dios. No había conocimiento de Dios en la tierra, al igual que falta conocimiento dentro del pueblo de Dios el día de hoy. Miren conmigo el versículo 2. Prejurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden. Los mismos que tenían la luz, que tenían que ser la luz entre las naciones, quebraban la ley de Dios. Este versículo 2 es una referencia a las infracciones de la ley y viene directamente de Éxodo 20. Dios ha volteado Éxodo 20 y ha traído el documento. Estos son los cargos en contra de ustedes, Israel. Han quebrado los 10 mandamientos. Han quebrado el documento que va enfrente del pacto matrimonial. Han quebrado su relación con Dios. Han sido infieles a Dios. El pueblo usaba el nombre de Dios en vano. Juraban en el nombre de Dios mientras que vivían vidas de hipocresía. Ahora, en el Antiguo Testamento uno podía jurar en ciertas ocasiones, mientras que no jurara en vano, usando el nombre de Dios. Pero ellos usaban el nombre de Dios y vivían vidas opuestas a Dios. Vivían vidas de hipocresía religiosa, como vemos constantemente a la iglesia hacer. Muchos dando una cara en la iglesia y otra cara en el mundo, viviendo una vida de pecado. El pueblo robaba, el pueblo físicamente adulteraba, el pueblo asesinaba. Y aquí está hablando de la nación de Israel, pero es muy similar a nuestra nación. Vemos cómo aún cristianos miran películas que blasfeman el nombre de Dios. Nuestros propios jóvenes usan el nombre de Dios en vano. El pueblo roba y miente.
El pueblo comete adulterio, los ojos de los hombres están llenos de adulterio, la pornografía prevalece aún dentro de las iglesias, la nación mata y mata cada día en las clínicas de aborto. La nación está más preocupada por la vida de los animales que por la vida del ser humano, que está hecho a la imagen de Dios. Hay sangre dentro de esta nación. Oseas 2, versículo 2, prejurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Versículo 3, por lo cual enlutará la tierra. Aún la tierra se entristece. Romanos 8 nos dice que la tierra gime por el pecado. Aún la tierra está maldita, y en el Antiguo Testamento era en relación directa entre el pecado de Israel y cómo les iba a la naturaleza y a la nación. Por lo cual se enlutará la tierra, habrá oscuridad y tristeza en la tierra, y se extenderá todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Dios dice, por eso traeré juicio sobre la nación, por eso la nación sufre. El juicio traería gran devastación aún a la misma naturaleza. ¿Ustedes creen que Dios no ve lo que sucede en este país, en el país vecino de México, donde la corrupción abunda, donde el crimen abunda, donde el pecado sexual abunda? El juicio de Dios también ha llegado a esta nación. Romanos 1 nos dice que el juicio de Dios es entregar a los hombres a pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cada vez que veas a las naciones avanzar progresivamente en este pecado sexual, estás viendo el juicio de Dios hacia estas naciones, porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la gloria de la criatura corruptible. Por lo tanto, Dios los entrega a la vergüenza, y esto de forma nacional y de forma personal. Si perseveras en el pecado, Dios te entregará a pasiones vergonzosas. Versículo 4. Ciertamente hombre no condenará ni reprenderá a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Este versículo es un poco difícil, pero puede estar diciendo dos cosas según los estudiosos. Una es que este pueblo no acepta la corrección, como si un líder espiritual, un sacerdote, lo reprendiera, y el pueblo rechaza la autoridad espiritual y dice, yo no quiero escuchar consejo de nadie por su orgullo. Esa es una interpretación. La segunda, que parece que haber más en el contexto, es la siguiente. Dios diciendo, mi queja o mi contención es contra los sacerdotes de Israel. Contra los sacerdotes, contra los líderes espirituales. Versículo 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ahora, ¿por qué estaba la nación en ruinas? ¿Por qué estaba la nación de Israel en estas condiciones? ¿Por qué había tocado fondo? Obviamente por el pecado. Pero ¿qué otros factores influenciaron el pecado? Y Dios dice aquí, los líderes espirituales son grandemente responsables por el pecado de la nación y de la gente. Miren conmigo el versículo 5. Caerás por tanto el día y caerán contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Noten que en el versículo 4 dice que el sacerdote, y en el versículo 5 dice que el profeta. El sacerdote y el profeta, los líderes espirituales, no estaban cumpliendo su tarea de predicar y enseñar a la nación a temer a Dios. Ambos, el sacerdote y el profeta, y en el contexto son falsos maestros, estaban fallando en ser luz a Israel, quien la necesitaba. La predicación se había vuelto de la prosperidad. Había lobos vestidos de predicadores. Los hombres no se paraban detrás en las calles, en las plazas, y decían, así dice el Señor, con autoridad y en temor del Señor, con temor y con temblor. Es una seria responsabilidad ser un heraldo del Evangelio. Santiago 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación.
El predicar el Evangelio es saber que serás juzgado más estrictamente. Segunda de Timoteo 4:1, te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le dice a Timoteo. Y en los tiempos de Oseas, como el día de hoy, había demasiados hombres jugando a la iglesia y al púlpito. Demasiados hombres que no enseñan el temor de Dios, que no predican en contra del pecado. Demasiados hombres sabios en su propia sabiduría, pero no en el temor de Dios. Y Dios dice, ustedes sacerdotes y profetas, ustedes líderes son los responsables de la decadencia de la nación. Necesitamos a hombres como Juan el Bautista, que no están tan interesados en apariencias, sino en predicar. Hombres que llamen a los líderes políticos al arrepentimiento. Necesitamos a hombres con un mensaje gráfico para predicar el amor de Dios. Necesitamos a hombres elocuentes como Isaías para aclarar el Evangelio. Necesitamos a hombres como Pablo que estén dispuestos a sufrir por el Evangelio en náufragos, en desvelos, en azotes, en estar casi muertos para el avance del reino de Dios. Necesitamos a hombres que derramen lágrimas como Jeremías y que digan, Señor, no sé predicar, me engañaste, no me dijiste que el ministerio es difícil, ya no quiero predicar, pero no hay forma de parar de hacerlo, porque hay un fuego en mi corazón por el Evangelio y yo no puedo resistirlo, como decía Jeremías. Por lo tanto, abriré mi boca y predicaré, aunque no sea elocuente, predicaré cosas fuertes que no quiero hablar, pero no puedo callar, porque tu libro lo dice. Predicaré como cosas fuertes en contra del pecado, predicaré la ruina espiritual en la nación que nos encontramos, y como iglesia predicaré sobre el adulterio espiritual, predicaré en contra de los falsos maestros, predicaré porque este es mi llamado, predicaré con lágrimas, predicaré como el profeta, predicaré como el evangelista, predicaré como el maestro, predicaré como el pastor, predicaré como un heraldo del evangelio, predicaré el evangelio desde el viejo pacto, lo predicaré en el libro de Romanos, lo predicaré en el libro de Hechos, lo predicaré en Corintios, lo predicaré en Gálatas, en Efesios, y llamaré a los hombres a la cruz. Porque todo depende del púlpito. Llevar a los hombres a la ley, al conocimiento del pecado, y guiarlos a la cruz de Jesús. Algo que no estaban haciendo los hombres de Dios en sus tiempos. Versículo 4. Ciertamente hombre no contenderá ni reprenderá a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Dios dice, todos los sacerdotes y profetas son una vergüenza, y por lo tanto hasta su madre destruiré. Y esto es una referencia a que Dios destruiría el origen de esos hombres. Mataría a las madres para deshacerse del linaje de los líderes espirituales. Pero esto no más aplica a los sacerdotes, en aplicaciones a toda la nación. Toda la nación había sido llamada a ser luz a otras naciones. Israel había sido llamada a ser el sacerdote de Dios. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel debería llevar al resto del mundo a conocer al Señor, pero fracasó. Y esta es la misma responsabilidad de la iglesia el de hoy. 1 de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo estás llenando de luz este mundo oscuro? ¿Buscarás el reino de Dios o estás fracasando en tu misión como los sacerdotes del Antiguo Testamento? Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una vez estaba sentado en una junta en otra iglesia, junta de líderes, y uno de los líderes usó este versículo
Y lo dijo así: este versículo enseña que mi pueblo es destruido por falta de comunicación. Y este hombre no lo dijo ni bromeando, lo dijo porque verdaderamente creía que este versículo enseñaba eso. Recuerdo cómo sentí asco al escuchar cómo se trata la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué no decimos las cosas de otra manera? ¿Por qué predicar tan fuerte? Porque si en verdad crees que el evangelio depende de la gente, que la gente vaya al cielo o al infierno, no hay otra cosa que hacer. Pues el Pablo rápidamente se aparta en ignorancia bíblica y abunda como en los tiempos de Israel. ¿Cuánto conocimiento tienes de Dios, del Dios de las Escrituras? Ese conocimiento se transfiere a una vida piadosa y transformada. Ese conocimiento se transfiere a que te parezcas más a Cristo. Si no lo es, tu conocimiento es inflado, es basura. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Miren conmigo el versículo 6, parte final. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Versículo 7, conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. El versículo 7, pues, según unos estudiosos, puede ser traducida como: mientras más crecen, hablando de los sacerdotes, mientras más crecen los sacerdotes, así pecaron contra mí. O sea, mientras más sacerdotes había, debía haber más luz, pero había más ignorancia. Y noten lo que dice el versículo 8: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. En el Antiguo Testamento, cuando había pecado, los hombres traían sacrificios al sacerdote y ellos debían de comer los sacrificios para representar su relación con Dios. Parafraseando lo que dice la Biblia de Ligonier: del pecado mi pueblo se alimentaron los sacerdotes. En otras palabras, los sacerdotes es como si estuvieran diciéndole al pueblo: pequen, para que pudieran comer y engordarse ellos mismos. Estaban satisfechos con el pecado del pueblo porque hacían su labor fácil y los alimentaban y podían comer más. Una imagen grotesca del ministerio. Versículo 9: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme sus obras. A pesar de que los sacerdotes y profetas tuvieron culpa, el pueblo también era responsable de su pecado y Dios traería a juicio ambos, a la gente y a los líderes espirituales. Versículo 10: comerán pero no se saciarán, fornicarán más no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Aunque pequen y forniquen, el pueblo no crecía por la maldición que Dios traería. Cuando comieran y cuando pecaran no estarían satisfechos. Ellos probarían la ruina y el vacío que trae el pecado. Si estás dentro de la iglesia, estás practicando el pecado, si no eres converso o si te dices ser converso, pero vives otra vida, probarás lo vacío y lo profundo que te llevará el pecado. Como han dicho muchos predicadores, te llevará más lejos de lo que piensas y de lo que quieres ir. Abandona el pecado antes del juicio de Dios. Versículo 11: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Literalmente dice, quitan el corazón al pueblo. Así como el vino quita el corazón o el juicio no deja pensar a alguien sobremente, así Israel había perdido todo juicio por su pecado. El pecado te hará perder la claridad de la vida, te hará perder cómo pensar de una manera bíblica, te harás menos y menos sensible a la palabra de Dios, te endurecerá, te hará perder tu corazón, te hará perder el juicio, entrará suave como el vino
pero te dará como una persona emborrachada sin juicio. Y lentamente se mostrará en tu asistencia a la iglesia. Se mostrará primero en privado y después de manera pública. El pecado es algo progresivo, de ruina en ruina, y hará que tú pierdas tu corazón para el Señor. Versículo 12, mi pueblo a su ídolo de manera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? Los hombres se emborrachan y pierden la noción de qué hacer, y iban tras la adivinación, iban tras pedazos de madera y leña y le preguntaban qué hacer. Se habían vuelto ignorantes y torpes como los mismos ídolos que adoraban. Versículo 13, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incenciaron, sobre los collados, debajo de las encinitas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras. La cima de los montes eran donde las prostitutas y prostitutos de Baal se encontraban, y ellos iban, los hijos de Israel iban a las montañas y cometían todo tipo de pecado sexual para adorar a Baal. Versículo 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellas mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dios dice, yo no voy a castigar solamente a las mujeres. Los hombres del pueblo aparentemente querían tomar ventaja, y cuando sus mujeres participaban en adulterio en un lugar pagano, las querían divorciar, pero ellos mismos, los hombres, eran partícipes en estos cultos paganos. Pero esto también nos enseña que Dios le ha dado una responsabilidad más alta desde la creación al hombre. La razón que nos encontramos en una nación tan perdida es porque no hay hombres en las casas, no hay padres en las casas, no hay hermanos en las casas, no hay hombres en los púlpitos. Y Dios dice, no castigaré a vuestras hijas, porque ustedes son primordialmente responsables, hombres, de la condición en la que se encuentra Israel. Algunos israelitas, probablemente hombres, se habían convertido prostitutos de los templos. Escuchen cómo dice Deuteronomio 23, 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita o homosexual de entre los hijos de Israel. Aún los hombres actuaban como prostitutos en el templo. La nación está así por la falta de comportamiento bíblico varonil. Versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entristéis a Gilgal, ni subáis a Betaben, ni juréis, vive Jehová. Dice Dios, Judá, tú no te contamines como Israel del norte ha caído en idolatría. Y luego aquí dice, ni siquiera juren, vive Jehová. No juren no hablen como creyentes si no son creyentes. Deja de llamarte creyente si estás viviendo contrario a las Escrituras. No jures en vano, no uses mi nombre si vas a pecar y vas a vivir contrario a lo que yo he dicho. Versículo 16, porque como novilla indomita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Dice, Israel, tú eres como una vaca rebelde, en vez de ser como un corderito a quien yo pastoreo. Israel, estás actuando como un animal rebelde, en vez de ser un cordero a quien fuiste llamado ser. ¿Cómo es que quieres que te pastoree? Les recuerdo que la forma que Dios pastorea a su iglesia el día de hoy, y como lo hacía antes, es por medio de hombres en la iglesia local, llamados a la oficina de pastor y maestro. Y Dios le dice a Israel, ¿cómo quieren que los pastoree si viven en rebeldía? Versículo 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Versículo 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron la vergüenza. El liderazgo nacional era una vergüenza, al igual que lo es nuestro liderazgo nacional. Versículo 19, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. El juicio vendrá como un torbellino de viento y se llevará a Israel. Con eso en mente,
Antes de terminar, vayamos al capítulo 3. Con la infidelidad de la nación, capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman tortas de pan. Compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Dios le dice, Gomer se había ido con otro hombre, y Dios le dice a Oseas: ves y ámala a pesar de que está con otro, porque así yo amo a mi pueblo. Cómprala, porque yo soy fiel, aunque mi pueblo permanece infiel.